Buenas tardes, buenos días, bueno, no hay buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora, de dónde nos estén mirando. En primer lugar, Cecil y Josefina, un placer para mí, qué gusto tenerlas con nosotros. Irina se está encargando de toda la transmisión en el Facebook. Espero que tengamos a una buena cantidad de amigos y colegas siguiendo esta transmisión. Eh, para mí es un gusto inmenso poder compartir con Cecil y con Josefina la celebración de la obra de Cecil, que realmente, como lo puse por escrito, me parece un libro muy, muy bueno, extraordinario e indispensable, ¿no? Porque en realidad tiene muchísimas, muchísimas virtudes que ahora su propia autora nos va a permitir conocer. Vamos a compartir esos contenidos. Les quiero presentar a quienes están hoy en este panel de presentación del libro. En primer lugar, a la autora, Cecil Mully, que es profesora, investigadora y coordinadora del Grupo de Investigaciones de Paz y Conflicto en Flaxo, Ecuador, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ella tiene un doctorado, un PhD en estudios internacionales de la Universidad de Cambridge y ha publicado libros y artículos sobre construcción de paz, procesos de paz, resistencia no violenta y reintegración de excombatientes. Tiene experiencia práctica en la transformación pacífica de los conflictos y la construcción de la paz en varios países y con distintas organizaciones, Naciones Unidas, Centro Carter, OEA, y ha facilitado capacitaciones sobre prevención de conflicto, construcción de paz, periodismo de paz y acción no violenta. Quiero decir que soy testigo de su experiencia práctica porque cuando yo era representante del Centro Carter para América Latina, Cecil estuvo a cargo liderando toda la oficina de Ecuador y tuvimos allí unas muy lindas experiencias de trabajo conjunto. Ella también ha trabajado como una de las especialistas en prevención de conflictos, análisis para la acción de la Escuela Superior del Personal de Sistema de las Naciones Unidas. Una vastísima experiencia práctica y una muy profunda preparación académica. Y también les voy a contar de nuestra invitada estrella de hoy, que es Josefina Echavarría Álvarez, que Josefina es la directora de la Matriz de los Acuerdos de Paz, PAM, del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, donde también tuve el gusto de trabajar un tiempo largo y con Josefina hicimos un empalme. Josefina obtuvo su doctorado en Paz y Conflicto y Democracia en la Universidad Jaume I, España. Fue codirectora del Centro de Investigación para la Paz y los Conflictos de la Universidad de Innsbruck y ha enseñado en numerosas universidades del mundo sobre construcción de paz, educación para la paz, género, análisis de conflicto y métodos de investigación. Bueno, como ustedes ven, dos grandes del mundo de la construcción de paz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar sobre el libro de Cecil. Cecil primero va a presentar la estructura de su libro con algún detalle. Por ahí le vamos a hacer algunas preguntas. Yo sí quisiera pedirles a todos los que nos están mirando, y también Josefina, a ti si quieres, que vamos poniendo algunas preguntas en el chat, algunos comentarios, algunas inquietudes. Ustedes pueden poner sus preguntas en el Facebook. Irina me las va a ir pasando, Irina Chausovsky, colega nuestra, alma mater del website de la comunidad en la que compartimos el libro de Cecil. Vamos a pasar el link al final para que todos puedan acceder gratuitamente. Gracias, Cecil, puedan acceder a esta obra. Bueno, sin más prolegómenos, primero Cecil, hacemos un intercambio de preguntas y después Josefina para sus comentarios y profundizar en los aspectos más específicos de implementación. Entonces, adelante, Cecil, por favor.
Muchas gracias, Francisco. Realmente para mí es un gusto que me hayas invitado a presentar mi libro en este espacio y también, como dijiste, tuvimos una muy grata experiencia, por lo menos para mí, de trabajo conjunto cuando tú eras el representante del Centro Carter para América Latina. Así que esto, por ejemplo, es parte de los insumos de esta experiencia que yo o sea, he tratado pues de usar, ¿no? Para los insumos que se encuentran en el libro. También me alegra mucho compartir este espacio con Josefina, con quien hace poquito publicamos conjuntamente un policy brief, justamente con base en uno de los capítulos de este libro, y bueno, Josefina más tarde les va a comentar más, ¿no? Pero bueno, es realmente para mí un enorme gusto estar aquí con Francisco y con Josefina, con quienes he colaborado de forma realmente maravillosa. Entonces voy a compartir con ustedes, como dijo Francisco, algunas diapositivas, es más una conversación, como dijimos. A ver, voy a compartir desde el principio. Ya, creo que aquí debería funcionar. Bueno, esta es la portada del libro y les voy a comentar un poquito como de las principales características del libro antes de pasar a la estructura del mismo. Bueno, una de las cosas que yo he querido hacer, y yo tenía este proyecto desde hace mucho tiempo, es dar un panorama amplio del campo de los estudios de paz y conflicto para un público que no necesariamente habla español, porque sabemos que existen ese tipo de libros en inglés. Hay varios manuales que dan como esta vista general del campo con capítulos sobre diferentes partes de los estudios de paz y conflictos, pero en español realmente la mayoría de las obras se suelen centrar en una parte, por ejemplo, mediación, o por ejemplo, mantenimiento de la paz o acción no violenta, y pues hay muy pocas obras que realmente dan ese panorama más amplio. O hay, pero más como tipo enciclopedia, no como manual. Entonces, hace bastante tiempo yo tenía este proyecto y estoy muy contenta de haberlo podido realizar a pesar de la pandemia y todo lo que eso implicó. Y bueno, entonces una de las características es esta, ¿no? Ese panorama amplio para un público que no necesariamente habla inglés en su, de forma prioritaria para un público, digamos, hispanohablante cosas en su idioma, ¿no? Luego, otra cosa que es importante tener en cuenta es que yo pensé este libro no solamente para un público académico, sino también para personas que trabajen en el campo. Y yo espero, de hecho, que hoy dentro del público haya muchas personas que sean personas que trabajan en ese campo, ¿no? Como profesionales en distintas áreas. Porque este campo de los estudios de paz y conflictos es un campo que no solamente es un campo académico, es un campo que tiene una estrecha vinculación con la práctica. Entonces, ahí es muy importante tener esa relación, porque no sirve como hablar de teorías en el aire si uno no ve cómo se aplican en la práctica. Entonces, eso es lo que yo he tratado de hacer en ese libro, tratar de vincular lo que se estudia, se investiga a nivel académico con la práctica en el campo, como lo practicamos. Como pueden ver, en el libro abarco una multitud de temas, desde conceptos y teorías, conceptos como, por ejemplo, vamos a ver la violencia, la paz, el conflicto, y luego hablo de algunos tipos de intervenciones más concretos, como el mantenimiento de la paz, el establecimiento de la paz, la construcción de paz, la implementación de los acuerdos de paz, la justicia transicional, lo que llamamos el DDR, ¿no? El desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes, el retorno de las poblaciones refugiadas desplazadas y también la acción no violenta. Entonces les voy a dar como una súper breve explicación de cada parte, muy breve, porque más bien se trata de una conversación, más bien si quieren que yo profundice, ahí lo podemos hacer más adelante. Entonces, después de la introducción del libro, donde
también hago hincapié en que hay poca producción en español sobre esos temas y hay producción, pero por ejemplo, no siempre está muy visible. En los artículos académicos de las mejores revistas, más del 80% de los autores son del norte global. De América Latina hay pocos autores. Colombia es un poco una excepción en ese sentido, porque hay bastantes autores colombianos que publican también en esas revistas, pero de manera general la producción en español es poco visible. Entonces, eso es algo también yo creo que es importante recalcar, y por eso yo trato en todo el libro de usar lo que hay en español, ¿no? El trabajo de autores latinoamericanos, españoles, he tratado de recalcarlo. Entonces, en ese capítulo 2 de conceptos y teoría. Solamente decir, perdón, Cecil, solamente decir que el libro tiene, porque no sé si lo vas a mencionar vos, pero sí lo quiero decir, en cada capítulo de cada uno de estos temas, si puedes volver la filmina para atrás para que se vea la estructura completa del libro, en cada uno de estos capítulos hay un listado de bibliografía que va de entre 15 a 50 obras, ¿no? que son referencias específicamente de cada uno de los capítulos. Y también hay puestos sitios web y lugares donde se puede conseguir bibliografía de revistas o de este tipo de producción académica para profundizar en cada uno de los temas que desarrolla Cecilia. O sea que no solamente hay un contenido, sino que también hay una orientación para aquel que quiera profundizar y buscar más, súper útil, completísimo. Adelante, Cecil, perdón. No, muchas gracias por esa precisión, tienes toda la razón. También ahí en el capítulo 1 menciono, aunque sea en una nota al pie, las revistas que existen a nivel en español, por ejemplo, de la Universidad de Granada, de la Universidad Particular de Loja, de la Universidad de Honduras, etcétera. Hay revistas específicas en español sobre esos temas. Entonces, yo creo que sí es importante lo que tú mencionas, porque realmente muchas personas desconocen de todo lo que hay en el mundo hispanohablante en cuanto a esos temas. Entonces, espero que, digamos, en el libro también sea o sea, haya la oportunidad para la gente de poder encontrar justamente dónde se encuentran esos trabajos. Y bueno, en el capítulo 2 hablo, bueno, del concepto de conflicto. Ahí distingo entre diferentes tipos de violencia, usando en particular la categorización de Joan Galtung, que es clásica, ¿no? También distingo entre diferentes conceptos de paz, como paz positiva y paz negativa, que es una distinción muy clásica, pero también hablo de otros conceptos de paz, en particular de la paz cotidiana, de la paz imperfecta, y ahí distingo entre 4 grandes corrientes teóricas en cuanto a los estudios de paz y conflicto, y explico un poco en qué se distinguen, ¿no? cada corriente. Luego, en el capítulo 3 me enfoco específicamente en las teorías sobre el origen y la evolución de los conflictos armados. Y ahí he tratado de explicar en un lenguaje lo más sencillo posible cómo uno parte de ciertos factores que son objetivos y puede llegar y cómo de ahí se puede llegar a desencadenar un conflicto sociopolítico, que luego puede tomar 3 trayectorias. La una puede desarrollarse por medios institucionales. Esto suele suceder cuando esos medios institucionales existen y no están percibidos como sesgados. O puede desarrollarse de forma no violenta todavía, pero por medios extrainstitucionales, no convencionales. Eso es lo que llamamos la resistencia no violenta o resistencia civil, o en el peor de los casos pueden esos conflictos desarrollarse de forma violenta, ¿sí? Y ahí tenemos un conflicto armado. Entonces, lo que voy discutiendo ahí es, primero, cuáles son los factores que nos permiten entender esas trayectorias, y
también pasar, por ejemplo, de agravios, de un sentimiento de inconformidad, de una percepción de una situación de injusticia, luego a la acción colectiva y luego cómo de ahí uno va escogiendo, digamos, el medio por el cual va a luchar para cambiar la situación, ¿sí? Que puede ser una de esas tres trayectorias. Ahí en particular destaco el papel fundamental de lo que se llama los marcos explicativos y los discursos, todo lo que se llama en inglés los frames, ¿sí? Y eso creo que resuena mucho hoy en día porque uno ve en muchos conflictos la importancia de los discursos y cómo estos discursos influyen en la manera de cómo los grupos en disputa perciben la situación y cómo actúan en función de eso. También ahí hablo un poco... Dame un ejemplo, Cecil, de los frames que están, que puedes decir que están hoy en día sosteniendo el desarrollo de algunas situaciones de conflictividad. Te voy a mencionar un ejemplo de del trabajo de una estudiante mía, que de hecho tú la conoces, Daniela, que está haciendo un trabajo muy interesante sobre el papel del marco, de ese marco colonial, de ese imaginario colonial en las protestas que hubo en octubre de 2019 en Ecuador y cómo este imaginario colonial y el discurso anticolonial que va con ese marco ha influido en la manera de cómo el movimiento indígena y también los otros grupos que se han aliado con ese movimiento han expresado su lucha, podríamos decir, o han luchado para un cambio, para el cambio, ¿no? Ese es un ejemplo de campaña de resistencia no violenta, ¿sí? Y podemos tener cosas similares en casos de conflicto armado. Ahí tal vez los mejores ejemplos son los conflictos etnopolíticos. Ahí uno ve muy claramente cómo ciertos líderes, por ejemplo, politizan la identidad y hacen que una identidad se vuelva, o digamos, se vuelva casi que en contraposición o contraria a otra. Y cómo a veces la sobrevivencia de una identidad se llega a percibir como digamos, que se ve amenazada por otro grupo y recíprocamente, ¿no? Entonces, muchas veces los discursos no son de un solo grupo, están, digamos, de las distintas partes y los líderes de las distintas partes juegan un papel fundamental en la socialización de estos discursos y ellos a través de esos discursos hacen que se generen marcos explicativos que planteen la situación de una forma que el grupo va a percibir su situación a través de esos lentes, digamos. Es como colocarse unos lentes. La violencia completamente, y la violencia justificada dentro de ese marco explicativo. La violencia puede estar justificada o no, porque hay marcos explicativos que no legitiman la violencia y otros que sí. Por ejemplo, si tú ves tu identidad en peligro por la amenaza planteada por otro grupo, tú puedes llegar a justificar la violencia, sobre todo si el otro grupo, por ejemplo, empieza a reprimirte violentamente. Entonces, eso puede justamente puede llegar a verse justificado. Definitivamente los marcos explicativos, como tú dices, juegan un papel muy importante en la justificación de los medios que se van a usar. Primero, juegan un papel importante en la movilización, en hacer que la gente se identifique con ese marco, vea su situación a través de esos lentes y también visualice una manera de lograr el cambio y a través justamente de esos marcos. Creo que Josefina quisiera agregar algo. Adelante. Josefina, adelante. Adelante, Josefina. Muchísimas gracias, Cecil. Sabes que yo creo que otro tema que me parece muy importante para las personas que nos estén escuchando ahora, que encuentran en tus libros, en este capítulo 3, es que yo creo que tú llamas la atención sobre algo muy importante, y es que los marcos que nosotros pensamos que explican la violencia
también nos van abriendo y cerrando posibilidades para pensar en los acuerdos de paz y en la negociación. Entonces, la manera en que un marco, ¿sí me entiendes? No hay como una realidad del conflicto que preexiste en nuestros marcos de interpretación, sino a través de esos marcos de interpretación nosotros buscamos la manera de darle sentido a lo que estamos observando, pero de manera automática dejamos que haya ciertas causas que nunca consideramos y otras que nos parecen súper obvias. Entonces yo creo que lo importante cuando nosotros utilizamos este libro para la enseñanza y en la pedagogía de los estudios de paz es también comentar con los estudiantes, bueno, cuáles son las consecuencias de un marco sobre el otro frente a las posibilidades de superar la violencia, ¿no? Que es lo que aparece en un capítulo más adelante, y me estoy adelantando, pero solamente para decir que esos marcos explicativos son fundamentales para pensar en la solución de los conflictos armados también. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Josefina. Yo creo que es importante ser conscientes que tanto en los conflictos como en la paz, la parte subjetiva es muy importante. O sea, hay factores objetivos, por ejemplo, las desigualdades étnicas, la exclusión política, pero el conflicto realmente depende mucho de cómo uno percibe la situación. Y lo mismo como tú dices, luego las posibilidades de paz, etcétera. Entonces yo creo que esa es la idea, ¿no? De pensar no solamente en los factores objetivos, sino también en esos factores objetivos, en el importante papel que juegan ahí los discursos y los marcos explicativos. Y luego, bueno, hablo también de los factores económicos. Muchos de ustedes seguramente saben que hubo toda una discusión a finales de los años 90 respecto a el papel de los factores económicos en los conflictos armados. Entonces hablo pues de este debate y hablo también de los estudios más recientes respecto al origen de los conflictos armados y al papel que juegan los factores económicos, sobre todo en la prolongación de los conflictos armados al financiar la lucha armada. Hablo también de los efectos de los conflictos armados, que creo que igual es importante. Luego tengo un capítulo sobre el mantenimiento de la paz y ahí abordo algunos de los principales debates respecto al mantenimiento de la paz, por ejemplo, en cuanto al uso de la fuerza en situaciones de mantenimiento de la paz, que eso ha sido un gran debate, sobre todo para proteger a la población civil cuando está en inminente riesgo frente a las amenazas de algún grupo armado. ¿Qué deben hacer los cascos azules, usar o no la fuerza y qué desafíos esto implica, ¿no? Entonces, ahí abordo esos debates, hablo también del debate respecto a la participación de las mujeres y todo el tema del género en general en las operaciones de mantenimiento de la paz y también toda la cuestión de los recursos, porque las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en particular, pero no solamente de la ONU, también desplegadas por organismos regionales, han tenido una carencia de recursos desde hace ya varios años y no solamente económicos, sino también ha sido como difícil a veces encontrar el personal para esas operaciones. Entonces hablo un poco de estos desafíos, de esos debates en cuanto al mantenimiento de la paz. Hay una cosa, tal vez, volviendo atrás, que me olvidé. También hablo de un debate muy importante en cuanto a la gobernanza del mantenimiento de la paz y el rol desigual que juegan distintos países en el mantenimiento de la paz, porque sabemos que el Consejo de Seguridad de la ONU es el que autoriza las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU e inclusive avala las operaciones de mantenimiento de la paz desplegadas por organismos regionales. Entonces sabemos que este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues es un consejo de pocos países que detienen un poder enorme en comparación con otros. En cambio, quienes están desplegados en el terreno, muchas de esas tropas suelen provenir del sur global, en particular de ciertos países. Entonces vemos que la estructura, digamos, de gobernanza del mantenimiento de la paz no es muy equitativa, digamos. Entonces hablo también de esos debates ahí. Bueno, establecimiento de la paz, ahí hablo de las negociaciones de paz y
Hablo de la mediación en particular. En una primera parte hablo de las condiciones que favorecen las negociaciones de paz y luego hablo más específicamente de las negociaciones y la mediación, sobre todo el papel que pueden jugar diferentes tipos de mediadores en particular, y ahí tengo dos estudios de caso. Me olvidé mencionar, si no seguramente Francisco me hubiese hecho acuerdo, que uno de los rasgos de este libro también es que tengo muchos ejemplos ahí. Entonces, en este capítulo tengo dos ejemplos para ayudar también a ver cómo lo que vemos, digamos, a nivel conceptual y teórico se aplica en la práctica. Y estos dos casos son el proceso de paz reciente entre el gobierno colombiano y las FARC y el proceso de paz un poco anterior entre el gobierno guatemalteco y la URNG, la guerrilla de la URNG. Luego, en el capítulo siguiente, hablo de construcción de paz. Y ahí abordo algunos de los modelos clásicos y muy conocidos de los profesionales en el campo, como la pirámide de John Paul Lederach. Creo que probablemente entre las personas que nos escuchan, todo el mundo conoce la pirámide, pero bueno, es uno de los modelos que explico ahí. Explico también algunos modelos adicionales. También trato de plantear una definición de construcción de paz que trate de recoger un poco los consensos que ha habido en torno al tema, a pesar de que la gente usa el término en muchos sentidos diferentes, sobre todo en la práctica, más que en la academia, aunque en la academia también. Entonces yo estoy proponiendo, ¿no?, una definición que pueda ayudar a ser un poco más preciso, porque a veces uno usa un término al igual que otro y al final uno no se entiende porque cada quien entiende el concepto de una forma distinta. Entonces ahí he tratado de proponer una definición de construcción de paz que haga un poquito como la unanimidad desde mi perspectiva. Obviamente es una propuesta, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero es una propuesta ahí. Después hablo de esos modelos, hablo también de lo que es el modelo de paz liberal que ha dominado las intervenciones externas en las situaciones de conflicto armado o luego de un acuerdo de paz. Desde el fin de la Guerra Fría, este modelo de paz liberal lo planteo y planteo también las críticas que se han hecho a este modelo. Y también hablo más bien de la paz desde las bases, ¿no?, desde las comunidades. Y ahí introduzco la teoría de la paz híbrida, que básicamente trata de mostrar que en la práctica la paz que se construye es producto de las interacciones entre las distintas formas de paz que promueven distintos actores. Actores desde arriba, como los actores externos, los gobiernos, y también actores desde las bases que también van impulsando su propia visión de paz. Y pues la paz que se produce de todo esto es producto de estas interacciones. Luego en el capítulo 7 hablo de la implementación de la paz y ahí identifico 4 tipos de factores que inciden en la implementación de los acuerdos de paz, y yo creo que Josefina va a hablar más de esto, entonces no le voy a quitar lo que quiere decir, entonces yo creo que no voy a mencionar más que esto, pero ahí la idea es un poco de tratar de categorizar los factores que inciden en la implementación de los acuerdos de paz para que justamente una persona que vaya interviniendo o vaya analizando ese tipo de situación pueda como distinguir distintos tipos de factores que inciden en la implementación de los acuerdos de paz y también obviamente tomarlos en consideración a la hora de pensar los acuerdos de paz durante, por ejemplo, las negociaciones de paz. Luego, en el capítulo 8, hablo de 3 ejes de construcción de paz post-acuerdo. La justicia transicional, en particular hablo ahí de las comisiones de la verdad. Tengo que mencionar que yo he sido parte del equipo que ha apoyado a la Comisión de la Verdad de Colombia
en Ecuador. Y ha habido equipos similares en otros 20 y pico de países. Entonces, hablo en particular de la Comisión de la Verdad de Colombia. Es una cosa resumida porque obviamente el libro pues no puedo abarcar todo, pero ahí uso este ejemplo de la Comisión de la Verdad de Colombia y ahí también la contrasto con otras comisiones de la verdad para dar un poco una idea de cómo han sido las comisiones de la verdad en situaciones de posacuerdo en distintos países, ¿no? Las diferentes características que han tenido en función del contexto particular. Luego hablo del DDR, del desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes, y en particular de sus desafíos y también de los factores de éxito. Y finalmente en esa parte hablo de los retos, los factores que hay que tomar en cuenta a la hora de pensar el retorno de las poblaciones desarraigadas, tanto refugiadas, las que salieron del país que ha tenido un conflicto armado y fueron a otro país, como de las personas desplazadas internamente. Entonces, ¿cómo debemos abordar el retorno de esas poblaciones? Y para terminar, en el capítulo 9 hablo de la acción no violenta o la resistencia civil o resistencia no violenta, hay diferentes términos. Y ahí, como pueden ver en esta lámina, y estos son unos ejemplos de Latinoamérica, de Guatemala, la lucha anticorrupción en el 2015, esa campaña masiva contra la corrupción, y abajo el boicot que se hizo en Nicaragua contra las gasolineras del Estado, ¿no? Porque es una campaña contra el régimen de Daniel Ortega, del presidente Daniel Ortega. Entonces, en ese capítulo, pues hablo de qué es la resistencia no violenta, incluyendo todos los métodos que se pueden usar para resistir de forma no violenta. Hablo de la concepción del poder en la resistencia no violenta que ha sido teorizado por autores como Gene Sharp y de los factores de éxito según los estudios sobre resistencia no violenta. Y para finalizar, creo que ya les dije como muchas cosas, tal vez una cosita más que no he dicho es que he tratado de usar en todo el libro estudios con distintas metodologías, por ejemplo, estudios cuantitativos que han estudiado autores que han estudiado muchos casos y que con base a estadísticas, pues encuentran, por ejemplo, factores de éxito de la resistencia no violenta, ¿sí? Como también estudios etnográficos que estudian, por ejemplo, un caso de forma muy profunda, con meses, por ejemplo, de trabajo de campo en el terreno, y pueden dar como una visión mucho más pormenorizada, ¿no? de los factores importantes en cuanto a los temas abordados en el libro. Y también uso figuras y cuadros, y creo que lo demás ya lo dije todo, así que solamente queda por compartir con ustedes los datos del libro, decir otra vez que se encuentra en acceso libre, eso significa que no tienen que pagar para descargarlo, y lo pueden descargar en 3 formatos diferentes, en EPUB, en PDF y en otro más, que no me acuerdo el nombre. Bueno, muchas gracias, Francisco, Josefina. Genial, Cecil, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, quiero invitar a quienes están siguiéndonos en Facebook que pongan sus preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta en particular sobre alguno de los capítulos del libro. Yo quiero aprovechar mi rol de moderador y hacerte una, Cecil, porque me gustaría escucharte profundizar sobre la diferencia entre las definiciones. Vos hacés de alguna manera una especie de contraposición entre los estudios de conflicto y los estudios de paz, ¿no? Y me pareció interesante eso porque, bueno, un ejercicio que yo aprendí con Lederach y que casi siempre hago en los distintos países donde trabajo, es buscar sinónimos de la palabra conflicto
y entonces aparecen un montón de sinónimos de la palabra conflicto, y buscar sinónimos de la palabra paz, y les cuesta un horror a la gente encontrar sinónimos de la palabra paz, ¿no? Y la verdad es que siempre me llamó la atención porque se repite en distintas culturas, en distintos lugares, y aparecen, bueno, aparecen palabras muy interesantes para representar conflicto. En México el desmadre, la ausencia de madre, ¿no? En Colombia el mierdero. Sí, así me pasó y bueno, depende de los grupos también, ¿no? Entonces, esto del estudio de estudio de los conflictos y de estudios de paz, ¿por qué no nos abundas un poco más sobre esa distinción que haces y por qué? Bueno, muchas gracias, Francisco. Primero antes de abordar esta distinción, voy a referirme a lo que tú dices muy justamente, que cada quien tiene su propia concepción, sobre todo de la paz, ¿no? El conflicto lo podemos ver como una contraposición percibida o real de objetivos entre distintos actores o grupos de actores, ¿sí? Pero la paz es algo totalmente subjetivo, inclusive la violencia también, porque sabemos, por ejemplo, que ciertas formas de violencia en algunas culturas, algunas sociedades, son percibidas como legítimas, mientras en otras no lo son, ¿no? Pero en cuanto a la paz, yo creo que tienes totalmente la razón y por eso en el libro hablo del concepto de paz cotidiana que a mí en lo personal me gusta mucho, que es un concepto que han trabajado sobre todo Roger McGinty y Pamina Fershaw, y ellos tienen un proyecto súper interesante donde han trabajado con comunidades en diferentes países, incluyendo Colombia. De hecho, Pamina Fershaw publicó un libro específico sobre Colombia que aborda justamente esta paz cotidiana. La paz cotidiana es como las comunidades no conciben la paz y es súper interesante y a mí me encanta porque les he escuchado varias veces presentar su trabajo a esos autores y me encanta, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que ellos citan a menudo. Creo que es de una comunidad en Uganda. No estoy segura si es en Uganda o en otro país de África, pero es una comunidad, por ejemplo, para quienes la paz significa poder salir de noche a la letrina que se encuentra fuera de la casa. O sea, es como una manera de expresar o sea, el sentimiento de no sentirse amenazado, de poder salir de noche de su casa, ir a la letrina, pues la gente si lo logra, esto significa que hay paz, ¿no? Que no está amenazada. Y como para otra comunidad, pues significa algo completamente diferente, inclusive puede tener que ver con la capacidad de poder comer lo suficiente, ¿no? Entonces la percepción, la concepción de la paz dista mucho de un contexto a otro. Entonces a mí me gusta mucho esta noción de paz cotidiana, es un concepto que yo creo que está ganando muchos adeptos en el campo y que realmente muestra cómo la paz difiere mucho en su concepción dependiendo del contexto, ¿no? Y del grupo, si estamos hablando de mujeres, estamos hablando de hombres, de una comunidad en cierto país, en cierta región u otra. Entonces yo creo que es un punto muy importante que tú haces y yo creo que eso es algo que yo he tratado de destacar también en el libro, ¿no? Que no hay una sola definición de paz, si bien conceptualizamos la paz como la ausencia de violencia, en el caso de la paz positiva, de las 3 formas de violencia estructural, cultural y directa. En el caso de la paz negativa, solamente la ausencia de violencia directa. Sin embargo, pues como lo concibe la gente puede ser una cosa muy amplia, o sea, hay un espectro muy amplio. Ahora, para contestar tu otra pregunta, respecto a la distinción entre estudios de conflicto y estudios de paz, no hay unanimidad en el campo en cuanto a la categorización o a la clasificación de las diferentes corrientes teóricas. Sin embargo, esa distinción que yo hago es un poco una de las distinciones clásicas, digamos. Esto no es algo que yo inventé, sino que yo retomé de autores clásicos. Un poco ahí hay que entender un poco la evolución histórica del campo y ver que había
una escuela que sobre todo estaba liderada por autores en Estados Unidos, que era como un poco más pragmática, digamos, que se focalizaba más en técnicas, como por ejemplo los llamados talleres de solución de problemas para encontrar una salida al conflicto armado. Se realizaron, por ejemplo, ese tipo de talleres entre comunidades de Israel y de Palestina para tratar de promover un entendimiento, y toda esa experiencia práctica retroalimentó la teoría. Entonces ahí hay una conexión muy estrecha entre ambos, y tenemos como, yo distingo entre el enfoque de resultados de esta corriente que realmente busca solucionar los conflictos, y más bien la corriente de estudios de paz influenciada en particular por todo el pensamiento de Galtung con la violencia estructural, la violencia cultural, que tiene una agenda súper amplia porque plantea que para lograr la paz hay que cambiar las estructuras, la cultura, y entonces ya no estamos pensando en un resultado concreto, sino en un proceso de transformación. Y por eso los autores de esa corriente más bien prefieren usar términos como la transformación de conflictos. Entonces vemos como una diferencia entre un proceso outcome oriented, como se dice en inglés, enfocado en resultado, y un proceso con una agenda muy amplia, que más bien donde el objetivo es una transformación, digamos que casi nunca termina, porque lograr la paz positiva es utópico, no hay ninguna sociedad exenta de violencia estructural y cultural. Genial, excelente. Y lo dijiste clarísimo. Bueno, hay una pregunta de María Alejandra Rétore que dice que le interesa la visión de participación para la paz con el uso del arma. Eso no sé si lo mencionaste vos. Yo también quisiera que María Alejandra nos aclare un poquito esto de con el uso del arma, porque No me hay queda una la duda. participación para la paz con uso de arma, ¿no? O sea, a mí me parece una contradicción en los términos. Que la participación para la paz sea a través del uso de las armas, que es uno de los frames que utiliza muchas veces los movimientos guerrilleros, ¿no? Ahora, María Alejandra se puede haber referido al dilema que tú planteaste con el tema de los cascos azules, ¿no? Ah, ya. El tema de si el mantenimiento para la paz implica el uso de la fuerza. Entonces, quizás ahí Sí, por ahí va. ahí sí puede ser, porque efectivamente esa es una de las grandes discusiones donde no hay consenso justamente. Hay países que están abogando consideran, digamos, legítimo el uso de la fuerza para, por ejemplo, proteger a la población civil. Tradicionalmente, en el mantenimiento de la paz, el principio era de que los cascos azules no podían usar la fuerza sino en legítima defensa, pero se expandió este principio, y hoy en día se concibe que cuando hay población en inminente peligro, por ejemplo, porque un grupo armado está por atacar a una población civil, los cascos azules pueden usar la fuerza, recurrir a la fuerza para defender a esa población. Sin embargo, también se ha ido más lejos de esto. O sea, esto fue, digamos, un primer cambio que se suscitó a raíz de la masacre de Srebrenica y el genocidio de Ruanda a mediados de los 90. Pero luego realmente se fue más allá de, digamos, de esto, y también hemos visto en operaciones como la misión de Naciones Unidas en República Democrática del Congo, cómo hay acciones ya con grupos que, por ejemplo, se han opuesto sistemáticamente a deponer sus armas, ¿sí? Los han llamado inclusive grupos recalcitrantes, esa es la terminología usada por Naciones Unidas, y cómo, por ejemplo, los cascos azules se han puesto a participar, apoyar a, por ejemplo, las fuerzas de seguridad del Estado en luchar contra estos grupos que amenazan a la población civil, pero de manera general, no en un caso concreto específico.
Y ahí yo creo que hay más desacuerdos entre los estados. Hay estados que no están muy de acuerdo con este ensanchamiento del principio respecto al principio del uso de la fuerza solo en legítima defensa, porque este principio pasó a ser uso de la fuerza solamente en defensa propia y defensa del mandato de Naciones Unidas y los principios de la Carta, que lo expandió, ¿no? Entonces, ahí sí, especialmente hay países como, por ejemplo, la India, que no han visto con buenos ojos que se vaya expandiendo tanto y poniendo en riesgo a sus tropas, ¿sí? Porque obviamente esto, uno de los desafíos de expandir también este principio es que luego esto representa una amenaza para los propios cascos azules que pueden luego verse envueltos en el conflicto y ser los blancos de esos grupos, ¿no? que no quieren deponer las armas o cualquiera sea el caso, ¿no? Perfecto, perfecto. Si te parece, Cecil, le vamos a pedir a Josefina que nos haga sus comentarios y que en especial si puede Josefina profundizar un poco en los temas de implementación y contar un poco qué es la matriz de acuerdos de paz, ¿sí? Del Instituto Kroc, si te parece oportuno. Claro que sí, claro, Fran, muchísimas gracias, mil gracias, Cecil, por este libro. Realmente yo tuve la fortuna de leerlo antes de que fuera publicado y realmente me parece que es un libro muy completo porque a mí me encantan los libros de texto. O sea, yo creo que en la academia nosotros tendemos a poner muchísimo énfasis y a reconocer mucho el trabajo de investigación que sale en artículos publicados en revistas pues que sean de peer review, etcétera. Pero yo creo que es muy importante tener libros como el que tú acabas de publicar porque realmente nos permiten entablar unos diálogos de estudio, no solamente de investigación. Entonces, me encanta que hayas utilizado no solamente tu conocimiento, sino también tu experiencia práctica y que lo hayas hecho con un lenguaje tan claro, tan sencillo, pero sin simplificaciones. Porque como estábamos hablando ahorita sobre los marcos interpretativos, la explicación que acabas de compartir con nosotros sobre el uso de la fuerza, el uso de defensa, pues de la fuerza inclusive de defensa, realmente son temas que son discusiones, o sea, que no son consensos saldados, que lo que hacen es animarnos a nosotros a pensar, animarnos a tener unas conversaciones interesantes, profundas y humanas y humanizadas sobre cómo queremos construir la paz. Entonces, eso me encanta, digamos, de tu libro, es ese carácter de pedagógico, me parece espectacular y espero que tengamos la posibilidad en la medida en que lo vamos utilizando en diferentes estudios, de tener un intercambio contigo y contarte qué capítulos nos sirvieron, cómo nos fue con estos ejemplos, etcétera. O sea, me encantaría que continuáramos pues esa conversación. Uno de los capítulos que a mí más me llamó la atención es el capítulo de la implementación y con eso respondo un poquito lo que me pedía Frank, que claro que me parece una pregunta muy interesante. Realmente lo que nosotros hemos hecho en el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame es empezar a entender que la implementación de los acuerdos de paz es parte de la construcción de paz. O sea, yo creo que una manera bastante sencilla de entender que la implementación puede ser un proceso de transformación de conflictos en sí mismo. No es simplemente como una tarea puramente técnica en que yo llevo a la realidad un plan que se traza en una mesa de negociaciones. Eso nunca es tan sencillo. Yo creo que la implementación es un proceso de adaptación constante en el que hay que equilibrar muy bien las fuerzas entre aquello que se pactó y las realidades de los contextos que son muy cambiantes. Nosotros en la matriz de acuerdos de paz hacemos el seguimiento de la implementación de 34 acuerdos de paz que han sido firmados alrededor del mundo. Para mí fue muy interesante ver, por ejemplo, cómo tú discutías
las negociaciones y el diseño de los acuerdos y la implementación de algunos de los acuerdos como El Salvador y Guatemala, pero también nosotros como la matriz de acuerdos de paz tenemos un mandato en el Acuerdo de Paz de Colombia del año 2016 firmado entre el gobierno y las antiguas FARC-EP. Y para eso tenemos un barómetro que es un equipo de personas que están en Colombia en terreno haciendo el seguimiento y el monitoreo de esa implementación. Entonces, para mí fue muy interesante ver sobre todo ese capítulo de implementación, porque nosotros mismos en nuestros informes del Instituto Kroc sobre cómo va la implementación del acuerdo en Colombia, normalmente asumimos que esas cuatro dimensiones de implementación están en juego, ¿sí? Entonces, esas cuatro dimensiones de la implementación son, primero, los factores persistentes del conflicto armado. Segundo, el contexto de implementación como tal. Tercero, la calidad misma del acuerdo de paz. Y cuarto, los actores de implementación. A mí este capítulo me pareció tan interesante que yo le dije a Cecil que por qué no escribíamos un mini pequeño informe de política pública para poder contar esta historia de una manera más resumida, pero que le llegue a más personas, que le llegue a los tomadores de decisiones, que le llegue a los practicantes y que nos permita a nosotros entablar conversaciones sobre el monitoreo. Yo veo por aquí una pregunta, pero... Ay, perdón. Entonces, Fran, ¿puedo contar un poquito más de esto y luego vamos a la pregunta de Juan? Tú me dices a mí. Pero por supuesto, adelante. Listo. Entonces, lo que a mí me parece muy interesante es que nosotros normalmente, es decir, los académicos, los practicantes de la construcción de la paz, lo que hacemos es enfocarnos demasiado, yo creo que en el tercer factor, que es la calidad de los acuerdos. O sea, nosotros miramos quiénes están en la mesa, si hay participación de las víctimas, si hay participación de las minorías, si tenemos un enfoque de género, cómo se escriben las provisiones de los acuerdos, es decir, cómo se diseñan los acuerdos, cuál es la secuencia que se piensa, si cuando estamos diseñando los acuerdos estamos pensando en el plan marco de implementación o en un plan marco de implementación, etcétera. Y nosotros tendemos a enfocarnos muchísimo en esa tercera dimensión de la calidad misma. Y a veces se nos olvida que realmente la calidad del proceso de implementación como un proceso de construcción de paz tiene muchísimo que ver con los vecinos, tiene que ver con las tensiones que vienen desde otras fronteras, tienen que ver con qué tipo de factores permanecen en el contexto que hagan parte del conflicto armado interno, ¿cierto? Y sobre todo, cómo nos podemos coordinar mejor como actores de implementación. Entonces, a partir digamos, de todo lo que hemos podido conversar y reflexionar, no sé si te has dado cuenta, pero nosotros hemos tratado, por ejemplo, en el último informe comprensivo del Instituto Kroc, lo incluimos en nuestra introducción. Entonces, también nos está sirviendo tu libro para explicarle a la gente, miren, nosotros monitoreamos la implementación del acuerdo, pero somos conscientes que hay muchas otras dimensiones. Entonces, incluimos las dimensiones de una manera bastante resumida con una referencia a tu libro. Y yo siento que podríamos tener, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de cuáles son los siguientes pasos para mejorar la implementación de un acuerdo particular. Creo que estas cuatro dimensiones que tú nos ofreces en el capítulo 7 es fundamental para hacer un análisis sistemático y decir, en estas cuatro dimensiones, qué nos está faltando y cómo, dependiendo de yo quién soy en el contexto del conflicto y en el contexto de la implementación, qué está dentro de mi esfera de control, dentro de mi esfera de influencia. Entonces, ¿qué puedo cambiar para hacer la implementación mejor? Entonces, me siento muy agradecida con este séptimo capítulo que, como te digo, ha tenido unas implicaciones directas en nuestro trabajo y yo creo que va a seguir teniendo implicaciones directas en la manera en que nosotros comunicamos los resultados del monitoreo. Muchas gracias, Josefina. La verdad que una de las cosas realmente valiosas que tiene el libro de Cecil es que las teorías, los marcos teóricos, están explicados
y también cada uno de los capítulos, ¿no? El enfoque teórico y las discusiones teóricas del campo están explicadas de una manera tan sencilla que a uno que está en la práctica le sirve muchísimo, porque la teoría siempre es una guía para la acción en la práctica, ¿no? Y muchas veces la exploración de las teorías se hace engorroso, confuso, porque, bueno, cada uno que está impulsando su propia teoría intenta discutir con el otro las bases de la otra teoría, y en realidad la guía para la práctica termina siendo secundaria. En cambio, en tu manera de explicar las distintas teorías en este libro, me parece que son súper útiles para esa función que tiene la teoría, ¿no? Hay una pregunta de un colega que hace mediación y que conoce bastante mediación y que también conoce los sistemas judiciales. Entonces, él pregunta, ¿qué lugar tienen las instituciones judiciales en la construcción de los espacios de paz, ¿no? En un momento determinado hay una mención a eso en tu libro. Adelante, Cecilia. Muchas gracias. Bueno, antes de contestar la pregunta, no quiero dejar de coincidir plenamente con ustedes en lo que dijeron y también mencionar que ha sido como recíproco, ¿no? El intercambio, porque a mí me sirvió mucho el trabajo de la matriz, del programa de la matriz de acuerdos de paz para redactar ese capítulo 7 que menciona Josefina. Entonces yo creo que es muy lindo porque yo he usado mucho la investigación. Josefina tiene un equipo importante, ¿no? de investigación ahí en la Universidad de Notre Dame, y yo creo que lo que ha producido realmente ha sido fantástico en cuanto a investigación sobre la implementación de la paz. Entonces yo uso mucho, de hecho, las investigaciones, los resultados de las investigaciones de Josefina y sus colegas allá. Y bueno, he tratado también de usar algunas otras investigaciones, pero hay mucho del trabajo ahí de Josefina y sus colegas. Eso quería mencionar. También, bueno, respecto a la pregunta que hace tu colega José Luis, efectivamente, la vía judicial es una forma de abordar los conflictos. No todos los conflictos se pueden procesar por la vía judicial, ¿no? Pero algunos sí. Y ahí no hablo mucho en el libro, voy a ser sincera. Hay temas que siempre me van a poder decir y tienen toda la razón que podría haber ampliado más, pero tenía que colocar un principio y un fin, no al libro, sino pues se volvía eterno, pero yo pienso que a futuro puedo ampliar en algunas cosas en próximas ediciones, pero sí hablo un poquito, como dice Francisco, de la vía judicial, sobre todo para abordar disputas entre estados. Eso, por ejemplo, es un mecanismo que se ha usado, en particular la Corte Internacional de Justicia. También se ha usado el arbitraje, no solamente la vía judicial. Entonces, hablo un poquito de esto. Porque, bueno, si bien no hablo solamente de conflictos armados en ese libro, ustedes vieron que inclusive hay un capítulo, el capítulo 9, que es sobre otro tipo de conflictos sociopolíticos que se procesan de forma no violenta, pero sí mucho del libro, como mucho de hecho en los estudios de paz y conflictos, se centra en los conflictos armados, que sabemos que son los conflictos que tienen tal vez el mayor impacto, ¿no? Negativo por toda la violencia que implica el uso de las armas, ¿no? Y podemos verlo claramente hoy, por ejemplo, con lo que está pasando en Ucrania, pero también en otros países del mundo que sufren conflictos armados. Entonces, claro, he puesto tal vez más énfasis en ese tipo de conflictos. Como digo, la mayoría de esos conflictos se procesan de otra manera, muchas veces por negociaciones de paz, pero también hay algunos que sí, especialmente los conflictos interestatales, cuando hay una disputa territorial, ese tipo de conflictos, como por ejemplo un conflicto que llegó a ser un conflicto armado y que fue un conflicto interestatal con una disputa territorial, es entre Etiopía y Eritrea, por ejemplo. Ahí, por ejemplo,
ahí se usó el arbitraje más que la vía judicial. Pero hay otros conflictos donde se usó la vía judicial, por ejemplo, en torno a la península de Bacassi. No llegó a ser un conflicto armado, pero podría bien haber sido un conflicto. Fue un conflicto entre Camerún y Nigeria, en torno también a un territorio, ¿no?, que se disputaban ambas partes. Y al final se procesó de forma no violenta a través tanto de la negociación como la vía judicial, a través de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, yo creo que la función del aparato judicial es muy importante, sobre todo en conflictos, en cierto tipo de conflictos a diferentes escalas, desde conflictos, digamos, que pueden ser dentro de una comunidad hasta inclusive, como lo mencionaba, conflictos interestatales, pero son para ciertos tipos de conflictos, no para todos. Por ejemplo, un conflicto como el conflicto armado en Colombia, pues esperaríamos, ¿no?, que se pueda transformar de forma pacífica a través de negociaciones de paz, que ha sido un poco la esperanza, digamos, para la mayor parte de los conflictos armados internos. No todos se terminan en negociaciones de paz. A veces hay una parte, por ejemplo, que sale victoriosa, como ocurrió en Sri Lanka, pero la esperanza hoy en día es que los conflictos armados internos puedan ser transformados de forma pacífica a través de negociaciones de paz. No sé si quieren agregar algo más. Genial, Cecil. Josefina, ¿tienes alguna cosa que quieras comentar en particular? No, sabes que yo lo que pienso es que de pronto podríamos tomar alguno de los temas que aparecen acá si quieres y comentamos un poco. Yo estaba sobre todo muy interesada en que conversáramos del capítulo de justicia transicional, porque siento que es un tema que, digamos, que nos ocupa, pues, o por lo menos a mí me ocupa mucho, me ocupa mucho. Cecil, tú sabes que nosotros en la Universidad de Notre Dame tenemos copia, digamos, de todos los archivos digitales de la Transmedia de la Comisión de la Verdad de Colombia. Fuimos parte de esos aliados internacionales y como que quería aprovechar ahora que estaba revisando parte de ese libro para que nos cuentes si tú pudieras hoy como mirar ese capítulo de justicia transicional a partir de la experiencia que has tenido, sobre todo como con el capítulo del exilio de la Comisión de Colombia, ¿le cambiarías algo, le agregarías algo? ¿Hay alguna nota adicional que tú quieras compartir con nosotros? ¿Qué dirías hoy de ese capítulo de justicia transicional? Muchas gracias, Josefina. Mira, a mí este tema me interesa también mucho porque he sido parte de este proceso, ¿no? Del trabajo de esta comisión, un trabajo muy pionero porque hay pocas comisiones de la verdad que han trabajado con la población víctima del conflicto armado fuera del país en cuestión, ¿no? La Comisión de la Verdad de Liberia es la que más había avanzado antes de la colombiana en ese tipo de trabajo, pero lo había hecho a través de una ONG y lo había hecho principalmente en Estados Unidos y en Ghana. La Comisión de la Verdad de Colombia trabajó en 24 países fuera de Colombia. Eso fue un trabajo sistemático y que conllevó a que un volumen del informe final entero sea dedicado al exilio y que al exilio aparezca como la segunda violación a los derechos humanos en el marco del conflicto armado en Colombia. Esto es para dar una justa dimensión a lo que ha significado el exilio para Colombia. Más de 1 millón de colombianos han salido del país. Entonces yo creo que este trabajo es pionero, es un trabajo pionero sin ninguna duda. Y por eso, de hecho, yo tengo ahora un proyecto de investigación dedicado a esto porque me parece súper importante sacar lecciones aprendidas de este proceso. Y de hecho, la semana pasada estaba en Chile hablando con el equipo de Chile, conociendo su experiencia. Hace un mes estaba con el equipo de Costa Rica. En junio estaba con el equipo de México. Bueno, conozco nuestra propia experiencia en Ecuador. Y tengo un colega también que es parte de mi equipo de investigación, que ha sido parte del equipo en Estados Unidos. Y en fin, lo que queremos ahí en este proyecto de investigación es sistematizar un poco esa experiencia, porque creo que hay muchas cosas que pueden servir para otras comisiones de la verdad. Y solamente para darte como un ejemplo, cuando yo estaba en Costa Rica,
que hicimos la presentación del informe, yo apoyé ahí al equipo de Costa Rica para que se hiciera la presentación del informe en Costa Rica, había gente de Nicaragua, exiliada en Costa Rica, que estaba mirando de cerca esto y decía, uy, cuando viene el tiempo, nosotros tenemos también que pensar en esto. Yo creo que es algo que sí hay que visibilizar, estudiar, analizar, dar a conocer. Yo creo que hay diferentes como espacios, ¿no? para poder hacerlo. Yo acabo de escribir y que está casi publicado un capítulo con una colega de la comisión sobre la participación de la población colombiana exiliada en todo este proceso, sobre todo con base en la experiencia en las Américas. Y bueno, está pronto por salir y va a estar en acceso libre. Es un capítulo de un libro de la Universidad del País Vasco. Entonces yo creo que sí van a salir cosas sobre este tema tan importante que mencionas. También con Josefina estamos organizando una mesa redonda para reflexionar sobre el legado de la Comisión de la Verdad. Lo vamos a hacer en Canadá. También yo tengo contacto permanente con el equipo de la comisión. Bueno, la comisión terminó su trabajo, pero siguen los equipos, porque ahora todos los equipos de la comisión estamos empeñados en el legado de la comisión. Y por ejemplo, en Ecuador estamos de lleno preparando un gran evento de socialización del informe final en la frontera entre Ecuador y Colombia, donde se sitúa el puente Rumichaca por el cual miles de colombianos han salido, para hacer un acto simbólico ahí también, porque para la población colombiana exiliada realmente tiene un significado muy importante, este puente y la salida del país por ese puente. Bueno, hay mucha cosa por decir, voy a parar ahí, sí, porque si no podríamos seguir. No, pero yo quería retrotraerte un poco más para aquellos que no están súper metidos en el tema, porque hay una discusión como previa, que es la discusión entre justicia y paz, que también la abordas en tu libro, y ese es un dilema que se presenta muchas veces cuando uno piensa en situaciones de conflicto, ¿no es cierto?, en donde ha habido situaciones de violencia o de crímenes o de muchos abusos de poder, ¿no es cierto? Y cómo puede ser la situación de paz y qué pasa con los temas de justicia, ¿no? Justamente acá en Argentina estamos en este momento con un film que revé el juicio a las juntas militares y cómo después todas las condenas fueron abolidas con un indulto, ¿no? Y cómo eso dejó todas las heridas abiertas todavía, después de tantos años, ¿no? Más de 35 años. Entonces, más de 40 años. Entonces, ¿por qué no cuentas un poco cuál es tu exploración con respecto a ese tema de justicia y paz? Y también quería pedirte, ya un poco pensando en cerrar, que nos cuentes un poco más del capítulo 9 de acción no violenta, el concepto de poder, y si la acción no violenta, ¿cómo hace para seguir siendo no violenta y no transformarse en violenta? Muchas preguntas que realmente podríamos hablar de esto por mucho tiempo. Voy a tratar de ser lo más sucinta. Sí. Yo, como veo, ¿no? Efectivamente, como tú dices, el debate justicia versus paz ha sido, digamos, ha estado en el centro de todos los estudios sobre justicia transicional. En lo personal, yo considero que depende cómo uno conceptualiza la justicia y cómo conceptualiza la paz, porque si uno conceptualiza, por ejemplo, la justicia no en el sentido de la justicia por necesariamente punitiva, la justicia que se llama retributiva, ¿no? Sino otra forma de justicia, como por ejemplo la justicia restaurativa, donde se prioriza la dignidad de la víctima, el reconocimiento de la responsabilidad de los responsables en el daño que se ha hecho a la víctima. Yo creo que no hay tanta, no hay tanta contraposición entre justicia y paz. Y lo mismo, pensando la paz en un sentido más holístico, más como paz positiva, más como pensamos
sentar los pilares para que esos graves abusos a los derechos humanos que sucedieron, por ejemplo, durante un periodo de conflicto armado, pero puede ser también durante una dictadura, como ocurrió en Argentina, como esto podemos sentar los pilares, los cementos, para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Pensándolo más en esos términos más constructivos. Yo creo que ahí no hay contradicción. Yo creo que más bien ahí esta visión de la justicia, esta visión de la paz, más bien van de la mano. Y yo creo que esa es la idea de la justicia transicional, es cómo pensamos, sobre todo, o sea, para mí el principal objetivo, así lo pienso yo y bueno, lo piensan otros autores, creo que el principal objetivo al fin y al cabo de la justicia transicional es hacer que lo que ocurrió, esas graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos no vuelvan a ocurrir, ¿no? Entonces lo podemos hacer de diferentes formas. Y eso creo que es súper importante tener en cuenta. No hay una sola vía. Por ejemplo, juicios a los perpetradores es una posibilidad. Y no digo que esté mal, pero no es la única. Y hay contextos en particular como el genocidio de Ruanda, donde prácticamente, si nos ponemos a pensar en la práctica, enjuiciar a tantos responsables supera inclusive la capacidad de cualquier sistema judicial, ¿no? Entonces tenemos que pensar en otras formas de rendición de cuentas, en otras formas de justicia, ¿sí? Entonces eso es como para responderte súper cortito porque realmente daría para mucho más. Excelente, tiene que ver con los modelos con los que pensamos, es excelente. Bueno, y si te parece, un bocadillo sobre el tema del poder en la acción no violenta. Sí, claro que sí. Este tema es fundamental. Y nosotros, tengo que decir ahí también que tanto yo como otros colegas llevamos a cabo desde hace algunos años un programa regional sobre acción no violenta estratégica en las Américas, donde hemos capacitado a miles o sea, no miles, pero centenares de activistas en la región, no miles, centenares, ¿no? Y hay que ser como más, más humildes en eso, pero a centenares sí, de activistas en ese campo. Y hemos visto también la importancia de entender esa conceptualización del poder en la resistencia no violenta para justamente, ¿cómo decir? Para estrategizar, ¿no? Es fundamental entender eso. O sea, la resistencia no violenta funciona cuando el grupo que la usa, que es un grupo que en el sentido tradicional del poder suele tener menores capacidades, por ejemplo, los ciudadanos de a pie, ¿no? Contra un Estado, puede ser contra otro tipo de actor. Cuando los ciudadanos, por ejemplo, de a pie, usan la resistencia no violenta contra un Estado, sabemos que el Estado tiene unas capacidades de sancionar a través de las fuerzas de seguridad estatales mucho superiores, por ejemplo, a la de los ciudadanos. ¿Sí? Entonces, en el sentido tradicional del poder, los ciudadanos, digamos, estarían desfavorecidos. Pero si pensemos en otra conceptualización del poder, ahí los ciudadanos pueden tener la ventaja, porque los ciudadanos son muchos y la autoridad de un gobernante depende de la obediencia, y el consentimiento de toda la población. Si, por ejemplo, la población retira masivamente su apoyo al gobernante, su poder puede simplemente desvanecerse. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, en Filipinas con Ferdinand Marcos, ¿sí? Ha ocurrido en diferentes países con dictadores que de repente se desvaneció su poder, ¿sí? Entonces hay que pensar el poder en diferentes sentidos. Uno, en ese sentido, ¿no? Que la autoridad de un gobernante depende de la obediencia, el consentimiento de la gente, y eso hace que hay múltiples fuentes de poder esparcidas en la sociedad. También hay que pensar que
que los grupos que usan la resistencia no violenta pueden usar diferentes formas de poder para también para hacer frente a sus oponentes. Entonces, uno, pues al retirar el apoyo, por ejemplo, esto va reduciéndose el poder del oponente. Pero también al actuar colectivamente, al movilizar a más gente, por ejemplo, al concientizar a más gente, también el movimiento puede ejercer poder y más bien incrementar el poder del movimiento. Al final, siempre el resultado, digamos, de ese tipo de contiendas tiene que ver con la relación de poder, porque si el movimiento de resistencia no violenta es capaz de ejercer suficiente poder, va a poder conseguir sus objetivos. A veces conseguir sus objetivos va a requerir igual una negociación. No, los movimientos de resistencia civil no terminan todos como el movimiento que llevó a la caída de Ferdinand Marcos en Filipinas. A veces es necesario negociar, por ejemplo, como sucedió en Chile, que hubo una negociación y se llevó a cabo el plebiscito, ¿sí? Pero igual, esto no vino de la nada, esto fue producto de la presión enorme del movimiento de resistencia no violenta pro democracia, antidictadura en Chile, ¿no? Y al final, pues, fue gracias al plebiscito que pues, se logró los objetivos del movimiento. Esto como para ser como lo más Excelente. sucinta posible, disculpa. Excelente, excelente y súper interesante y qué bueno lo de tu programa regional de capacitación, porque realmente yo creo que si necesitamos democracias revigorizadas, ¿no? Y muchas veces nos hace falta una mirada estratégica de la resistencia democrática, precisamente, ¿no? Hay varios países de América Latina que necesitan renovar sus democracias y que eso sería súper útil, ¿no? Y Francisco, Bueno, si me permites agregar una cosa más, porque tú habías hecho sí, una alusión a esto y me olvidé mencionarlo, también yo creo que es muy importante entender que la gente entienda eso, porque a veces los activistas pueden creer que el uso de la violencia puede darles algunas ventajas para lograr sus objetivos. Y estamos viendo que en algunas campañas de resistencia no violenta en América Latina, por ejemplo, hay lo que se llaman flancos radicales que usan la violencia. Pero si uno entiende, yo creo, bien la teoría, ve que más bien esto está a su desfavor, porque básicamente está compitiendo en un terreno donde básicamente está en una posición desfavorable, ¿no? Y más bien desventaja. eso hace daño al movimiento porque puede alejar, por ejemplo, a personas y al final eso va a reducir la capacidad de movilización del movimiento porque hay gente, por ejemplo, que no quiere correr riesgo, no está de acuerdo con los métodos, etcétera, por los riesgos. Y esto al final va en contra de los objetivos del movimiento, porque el movimiento tiene que ser lo más amplio posible, con una participación la más amplia posible para poder ejercer presión. Fantástico. Bueno, Josefina, no sé si quieres decir unas palabras finales antes del cierre. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fran, por esta invitación, a todas las personas que nos están acompañando. Realmente es un libro que les recomendamos muchísimo. No es porque estemos hoy en esta presentación, sino porque realmente creo que es un libro muy útil, Cecil, y de verdad que te agradecemos, pues todas las personas que estamos en todo este compromiso de enseñar y de aprender continuamente sobre estudios de paz. Realmente siento que es un recurso súper valioso. Y te felicito muchísimo y bueno, a los compañeros de mediación, especialmente a Francisco y obviamente a Irina, muchísimas gracias por esta oportunidad de encontrarnos de nuevo y pues de trabajar juntos siempre en tantos temas que nos interesan. Muchísimas gracias a ti, Josefina, por participar, a vos, Cecil, por tu generosidad en tu libro y ponerlo a disposición gratuitamente para todo el mundo. La verdad que es un ejemplo. Para seguir hablando, bueno, nos despedimos acá.
Les pido que no se vayan porque quiero seguir hablando un poco de la resistencia no violenta y de tu experiencia en Chile y de qué viste de los mapuches allá y tantas cosas que tenemos para hablar. Pero a quienes nos acompañan en el Facebook podemos cerrar la transmisión. Irina, mil gracias por tu apoyo. Muchas gracias a todos los que escribieron diciendo que felicitaban a Cecil por el libro. Están transmitidos las felicitaciones y aquellos que dicen que fue excelente, muchísimas gracias a todos. Adiós. Muchísimas gracias, Francisco, Josefina, Irina. Y bueno, para quienes quieren el link, yo creo que lo podemos colocar en tu Facebook, Francisco, y ahí lo pueden descargar gratuitamente. Muchísimas gracias por todo, Francisco, por la organización, por la idea, por invitarnos con Josefina. Realmente estoy muy feliz de compartir siempre con ustedes.